7 cuadrado. Bienvenidos a 37 cuadrado. Debemos hacer una advertencia importante. Este podcast no es apto para personas sensibles ni para niños. Si eres fácilmente perturbado por temas oscuros y siniestros, este no es podcast para ti. Pero si te gusta desafiar tus límites y enfrentar a lo desconocido, ajusta tus auriculares y prepárate para sumergirte en el misterio. Comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast, vuestro podcast de confianza. Yo soy Xavi y estamos en el episodio 31. Hoy tenemos a un crack del misterio, a Marcelo Larín, investigador. Yo a Marcelo le conozco desde hace ya bastante tiempo, tiene un canal de YouTube con varios miles de suscriptores, habla de temas súper interesantes y la verdad es que para mí es extrañadamente honor tenerle aquí, así que Marcelo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mi brother, la verdad, fíjate, y para mí siempre es un gusto participar con colegas que de una u otra manera estamos interconectados para quizá describir una nueva realidad, que es para muchos es nueva, pero realmente es que con el misterio, es que convivimos, imagínate, en el momento de nacer. O sea, el mismo nacimiento ya es un misterio, porque te preguntas en qué momento el alma se introduce en el cuerpo. Para empezar ahí. Es decir, nacemos con misterio y morimos con misterio, porque, y luego cuando morimos, ¿a dónde se va el alma? Entonces, nacemos y morimos con misterio. Y tanto que sí, totalmente de acuerdo. Marcelo, para que la audiencia que no te conozca, evidentemente para mí eres conocidísimo, pero para que la audiencia que no te conozca, me gustaría que te introdujeras un poco y qué te trajo al mundo para que tú empieces en el misterio y empezaras a investigar, o qué te ocurrió. Bueno, al mundo me trajo mi mamá y mi papá. Al mundo del misterio, perdón, al mundo del misterio. Okay. Perdón. Sigo. Me preguntaba que qué me trajo al mundo, pues mi mamá y mi papá. Sí, me refería al mundo del misterio. Evidentemente que fue tu mamá y tu papá. Bueno, fíjate, decidí nacer en El Salvador. Posteriormente, me escapé de El Salvador y me fui a México. Huí de México y terminé en Suecia. Entonces... Hostia, qué viajazo, tío. Ya ves. Y bueno, la cuestión es que he terminado en Suecia, digámoslo así, pero fíjate que el misterio, la verdad, empieza en 1996 para mí, porque, bueno, un día de mi cumpleaños, fíjate que yo duermo normal, tenía como 10 años por ahí así, o menos, quizás 7, 8 años. Entonces duermo y cuando despierto, fíjate como que el mundo ya no era como yo lo recordaba. Era como que una especie de venda se me había caído de los ojos. Entonces veía una monstruosidad de la sociedad. Entonces me di cuenta lo difícil que era vivir en la sociedad. Entonces fue ahí donde comencé también en cierta manera a buscar a Dios, buscar la espiritualidad o un protector, digamos. Porque sí, empezaba a ver ciertas cosas que probablemente un niño normal no veía, no planteaba, no se planteaba. Entonces empecé a cuestionarme ciertas cosas y creo que ahí fue donde empezó un parteaguas. Posteriormente me metí más al mundo de la espiritualidad, queriendo saber más. Entonces, como en Latinoamérica, como también ahí en España, la religión que predomina es el cristianismo. Ajá. En mi familia eran católicos, entonces el único libro que yo tenía acceso era la Biblia, y la cual la leí por completo, varias versiones de ellas, por quizás unas 15 veces leí la Biblia completa, porque cada vez que la leía, veía más cosas que anteriormente no las había leído, y eso hizo que me ampliara también los cuestionamientos y una apertura a que no estábamos solos. En aquellos entonces, cuando iba empezando a desarrollarme mentalmente hablando, tuve la apertura de saber que no solamente existíamos nosotros como seres humanos. Entonces,
fui un poco más consciente que existía otra realidad. Llamarla ángeles, si tú quieres llamarlas así, pero era porque apenas estaba leyendo la Biblia como mi primer libro, digámoslo ¿Y así. te la llegaste a leer entera? Sí, Entera, entera. entera. Wow. Es más, fíjate. Creo que eres la única persona que conozco que se ha leído la Biblia entera, tío. Mira, es más, aquí tengo todavía, esta es ¡Guau! la primera Biblia que yo leí cuando ¡Guau! tenía 8 años, entonces me ha acompañado en todos mis viajes. Ya la tengo sin pasta porque es que me la he ¡Guau! devorado y me ha acompañado en todos los viajes, fíjate, desde... Espectacular, ¿eh? Espectacular. en Mis lo- respetos máximos. Qué pasada. sí, entonces todavía la conservo como mi tesoro. Entonces, esa fue la primerita que leí y Ujú. todavía ahí la tengo. Entonces, esa fue la que me abrió esa amplitud de creer que existen otras realidades, que llamar los ángeles si querés llamarlo, o llamar los demonios, pero empezar a creer que no estábamos solos. Luego, claro, más adelante paso un proceso en donde tengo mi primer encuentro con seres que no son físicos, perdón, que son físicos, pero no son terrestres. Entonces ahí me topo con esa otra realidad que muchos hoy por hoy le llaman extraterrestres. Pero claro, tuve que pasar un periodo como de depuración y de iniciación, si quieres llamarlo, hasta llegar a ese punto. ¡Guau! Espectacular. Cuando el punto que has dicho de la espiritualidad me parece súper interesante, porque creo que la sociedad está perdiendo esa espiritualidad por completo. A no ser que vivas en una sociedad muy conservadora, está desapareciendo. Y me gustaría saber cuál fue el detonante, o si por ejemplo, aparte de estudiar el cristianismo, has estudiado otras religiones. ¿Cuál fue el detonante o el clic que te dijo, este es el punto de conciencia que necesito, o este es el punto exacto que me ha hecho ver otros mundos o otras maneras de percibir la realidad? Mira, primero, bueno, sí tuve que estudiar muchísimas religiones, es decir, como te dije, el primer libro al alcance que tenía era la Biblia, pero después de eso estudié el Corán, tuve que leer también el Ramayana, tuve que leer muchos libros más, el Mahabharata, después otros libros que te hablaba de iniciados como Zoroastro, muchos personajes más tuve que leer muchísimo. Ujú. Para poder tener una idea no religiosa, sino una idea mucho más clara de cómo es que la espiritualidad se desenvolvía o se materializaba en el ser humano. Entonces, no Ujú. puedes hablar tanto de espiritualidad si solo conoces una forma espiritual, que digamos en este caso el cristianismo. Entonces, para entender más o menos un poco cómo es Dios y cómo se moviliza, tienes que entender las otras formas que Dios se expresó. Ujú. Entonces, eso es lo que me lleva a leer muchísimo de otras religiones. Ahora, el detonante del que yo digo de ser consciente, fíjate que comienzo a cuestionar, eso es lo primero. Comienzo a cuestionar Jesús, ¿por qué se llama Jesús? Si Jesús Claro. nace en Israel y allá los nombres son en hebreo, en tanto debería de llamarse Yahshua o Yahoshua o Yeshua, y por qué entonces aquí le decimos Jesús. Eso fue la primera que me empiezo a cuestionar, ¿por qué tiene que ser un nombre en español? Entonces comienzo con José y digo, bueno, pero José me parece que es una persona que ha nacido en un barrio de El Salvador. O en No creo que... Albacete. Ah, claro, ¿de dónde eres tú? Yo de cerca de Barcelona, vivo en Ah, Tarragona. bueno, claro, ok. Entonces parece que es de un barrio de Cataluña, Sí, José. sí, sí, Entonces, José, claro. entonces, esos pequeños cuestionamientos, pues yo me los hacía. Y es donde empezaba a pensar, bueno, es imposible que él se llame José si vienen de allá, de estos países árabes, decían aquellos entonces. Claro, entonces comienzo a cuestionar. Entonces, el cuestionamiento, fíjate, en vez de saber, porque uno cuestiona para saber, pero en mi caso particular, usé otro método de pequeño, cuestionaba para no saber. Y entonces es una paradoja, porque yo cuestiono lo que no sé, entonces para saberlo, pero en mi caso personal, intenté hacerlo de una forma diferente de pequeño. Dije, voy a cuestionar para no saber, y te explico cómo es eso.
Cuando empiezo a cuestionarme, lejos de llenarme de conocimiento, me estoy llenando de ignorancia. Porque al final me estoy dando cuenta que todo lo que yo creía que era, realmente no era real. Entonces, ¿en cuál es la conclusión? Que no sabes nada. Que no sabe, solo sé que no sé nada. Esa frase. Exacto. Como Sí, Platón, exacto. Así. Entonces, muchas personas creen que uno va a cuestionar para saber, pero no. En mi caso fue cuestiono para no saber nada. Llegar al punto donde decir, o sea, todo es una mentira lo que yo he creído. Entonces, no sé nada. A partir de ahí, acuño una nueva frase que le llamo la ignorancia cósmica. Fíjate, porque Wow. hay dos clases de ignorancia. La primera ignorancia es la típica, la social, de que soy un ignorante que no sé algo básico de matemática, ignorante que no sé algo de sociología, de leyes, soy ignorante en eso, hablando socialmente. Pero después me percaté que existía la ignorancia cósmica y le llamé así a todas aquellas otras realidades de las cuales nosotros desconocemos. Llama a ángeles, llama a extraterrestres, seres cósmicos, diferentes querubines, Dios, como tú quieras llamarlo. Es otro tipo de conocimiento que no está en las universidades. Entonces, a eso le llamé ignorancia cósmica. Entonces, cuando yo supe que existía ese otro conocimiento del cual yo no sabía, es que titulo la ignorancia cósmica. Y es ahí donde digo, wow, ¿cuántas cosas tengo que aprender ahora? Marcelo, eres ingenioso, ¿eh? De verdad, eres ingenioso. La ignorancia cósmica, qué buen término, de verdad. Y es que tiene sentido, ciertamente. Tiene Claro, bastante porque son sentido. todas las cosas que tú ignoras, como la energía, los misterios del alma, la energía, por ejemplo, si los planetas hacen influencia en ti o eres tú quien puede influenciar en los planetas. Entonces, es esa parte cósmica que tú ignoras que existe. Entonces, cuando tú descubres que existe todo eso, partís de la ignorancia en tu totalidad. Entonces, Totalmente. comenzás a aprender. Entonces, ahí fue donde comienza el ser consciente, partiendo de la ignorancia. Buenísimo. ¿No crees que, y esto hablo a título personal porque es algo que yo también estoy trabajando conmigo, ¿no crees que hay un punto de eliminación del ego para poder aprender todo este No, tipo de cosas? la ¿No? verdad que no debe de ser así. Es que, y aquí probablemente vamos a discrepar. Bueno, de paso, también quiero anunciarles que el 23 de julio voy a dar una conferencia en Madrid. No Así me que, digas, bueno, ya lo saben. Sí, sí, porque igual nos conocemos, va, igual nos igual. conocemos. Entonces, Igual voy pues para ya, allá. ya, perfecto. Entonces, bueno, la cuestión es lo siguiente. Eh, el ego, fíjate que es una cosa muy hermosa, porque muchas personas dicen, es que tienes que eliminar el ego, tienes que eliminarlo, no tienes que tener ego, ego, ego. Claro, pero en mi experiencia, que yo no Ujú. estoy diciendo que todos tienen que hacerlo, creo que hay un error en cuanto a la interpretación. El ego realmente no lo tienes que eliminar. Lo digo de mi caso. Entonces, cuando yo empecé a escuchar este tipo de filosofías, en donde te decían, eres muy egocentrista, un ejemplo, porque a mí me lo han dicho, Sí, como sí, al sí. mismo tiempo me dicen que soy humilde. Fíjate, entonces son dos choques, que una Vaya, persona es humilde que al mismo tiempo es egocentrista. Entonces, ahí está la agilidad que tú tienes que utilizar de todas las herramientas que te componen como ser. Fíjate, más que como humano, como ser, porque el humano lo compone todo el material biológico, pero el ser te compone todas las emociones, todos los sentires, todos los pensamientos. Eso compone el ser. Entonces tienes que hacer uso de todas esas herramientas. Si tú naces con ego, no es por defecto. Defecto es cuando tú no sabes utilizarlo. Pero si tú lo eso sabes es. usar, es una herramienta. Mira, voy a citarte un ejemplo. El ego, yo lo suelo utilizar cuando veo una dificultad. ¿Qué hace el ego? Si tú te pones a reflexionar, el ego te hace sentirte superior, ¿verdad? Entonces, tú debes de sentirte superior ante muchas vicisitudes, ante problemas, tienes que sentirte superior y no arrodillarte. Es ahí donde el ego tú lo puedes ocupar. Ahora, cuando están las personas que son, llamémoslo, en un rango, vamos a hablarlo así, quizás en un rango un poco más bajo que tú no puedes ser egocentrista. Tú tienes que estar al mismo nivel de ellos. Y si hay personas que son altaneras, es que tú tienes que estar a un nivel superior de ellos todavía. Entonces,
ahí es donde entra la astucia de la persona que sabe usar todas las herramientas que Dios te da. Entonces, yo puedo ser egocentrista, digamos, ante un problema que probablemente ha arrodillado a muchos, pero cuando yo lo enfrento, quizás el problema se termina arrodillando ante mí. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto de la filosofía espiritual. Entonces, por ejemplo, en otras ocasiones, fíjate que cuando doy conferencias, algunos me preguntan de los apegos, que si son malos. Yo les digo que no es malo. Entonces entramos como en una especie de choque, porque por un lado, unos te dicen que sí es malo el tener apegos, porque ya te empiezan a decir todas las cosas que ni ellos entienden, sino que simplemente repiten y no entienden. Entonces les digo que no es así. A ver, por ejemplo, fíjate, le digo, suponte tú que tienes dos sentimientos. Tienes el primer sentimiento que es la paz y la tranquilidad, pero tienes el otro sentimiento que a ti te gusta ser conflictivo. Entonces, vengo yo y tengo apego a la paz. ¿Qué de malo tenga que yo sea apegado a la paz y a la tranquilidad? Pues no tiene nada. Y la paz es mi apego. Claro. Pero ¿qué sucede? Las personas tienen más apego a estar en conflicto que a estar en paz. Entonces, los apegos realmente son buenos. Lo que es malo es la elección que nosotros hacemos de a dónde nos vamos a apegar. Es que no, Marcelo, no te estoy haciendo la pelota, es que no vamos a discrepar, porque pienso exactamente igual en muchos aspectos. Pasa que el tema del ego te lo he sacado porque he notado en tus palabras pues que haces una buena utilización de esto mismo. O sea, que tienes un buen aplicativo con la conducta humana. Y yo, es más, pido al público y a tal, que empecemos a trabajar en esto, en el ego y en el comprender la conducta humana a través de la espiritualidad, como explicas tú, Marcelo. Yendo al principio has hablado de seres físicos. Sí. Esto, me encanta este tema. ¿Puedes explicar cómo fue tu primer contacto y por qué crees que fue así? Mira, fíjate que yo aún no sé definir bien el término contacto, porque la verdad que es algo muy generalizado, ¿sabes? En el término contacto, creo que ahora deberían de existir unas terminologías mucho más precisas para definir ese tipo de cuestiones. Fíjate, pero a ver, el primero en físico lo viví en Monterrey, Nuevo León, allá en México. Pero la primera experiencia la viví en Ciudad de México. Aunque yo siempre refiero, porque es lo que yo estoy plenamente consciente, la de Monterrey. Pero ¿qué sucede con Ciudad de México? En Ciudad de México estoy entre lo que es un sueño y despierto. Entonces estoy justamente en esa línea donde aparecen unos seres, pasan la pared y me dicen que nos vayamos y me teletransportan al volcán Popocatépetl. En aquellos entonces no era, el Popocatépetl quizás no era lo que es ahora en cuanto al fenómeno de ufología. Y bueno, ahí hay una especie de fogata y recuerdo que uno de ellos agarra como una especie de cetro, pasa la fogata y me lo da. Y yo me fusiono con otra persona, fíjate. Pero sucede de que cuando me fusiono, vuelvo otra vez a estar en la cama. Cuando hablas de fusión, o sea, tipo... Sí, tipo así. O sea, él me da eso y yo agarro el cetro y hay alguien que está a la par mía y se fusiona conmigo. Pero vuelvo a decírtelo, eso es, yo lo interpreto aún como una especie de sueño. Entonces, cuando pasa eso, me caigo, siento que voy a caerme de la cama y no ha pasado absolutamente nada alrededor que me haga sospechar que fue algo físico. Lo que sí es muy raro es que ese día yo conozco a la otra persona con la que me fusioné en el sueño, fíjate. ¡Hola! Entonces yo lo conozco en ese mismo día que me pasó, digamos, me pasa en la madrugada y ese término a las 7 de la noche me invitan a mí a un cumpleaños y ahí conozco a la persona, fíjate. Y no, o sea, no le conocías de nada, le conoces ahí.
No, es que yo estoy recién llegado a Ciudad de México, Wow. entonces lo conozco ahí, está hasta hoy, él es como mi hermano, es decir, él es mi familia ahí todavía. Wow. O sea, mi familia me refiero que no tenemos ese amor. Entonces, se llama Manuel, por cierto, y la cuestión es que él sigue siendo mi brother, así que lo conozco a él a raíz de eso. Después de eso, ok, él más o menos me explica, porque él iba mucho más adelantado que yo en estas cosas, entonces él más o menos ya me va explicando cómo es la cuestión, porque partiendo que yo soy ignorante de esas experiencias, entonces él me dio ciertas indicaciones, ciertos conocimientos y bien, luego tengo que moverme y me voy hacia Monterrey y ahí sí, ya se produce el primer encuentro consciente en físico, o sea, no es sueño, físico Wow. en Monterrey. Pero Manuel soñó también ese mismo momento. Sí, O sea, exacto. ¿y él te confesó eso? Es que estábamos hablando porque él me invita a su casa. Estando en su casa, yo veo un calendario azteca y les digo que me explique qué es eso. Y él me explica y luego él tenía una bóveda en su casa y me dice de que él ahí ve los aliens que están pasando y que a veces hay encuentros por medio de sueños. Y entonces él me dice, ayer de hecho yo estuve con ellos, me contó. Estuvimos en el Popocatépetl y estábamos en una reunión y yo le dije, y ahí había una fogata y estaba un chavo y es que él me dice, ese eras tú, y los dos nos dimos, ese eras tú, y ahí nos quedamos callados, nos sentamos porque estábamos en shock todavía procesando qué estaba pasando, ¿sabes? Entonces, la verdad que Manuel sí jugó un gran papel conmigo y bueno, después que ya me mudo a Monterrey, que es el norte de México, ahí sí, ya me pasa el encuentro que tuve con estos seres en físico, despierto. Wow. Entonces, cuando hablas de estos seres, los mismos del volcán, ¿son los mismos de la otra No. vivencia? Son distintos. ¿Cómo son los del volcán? ¿Qué aspecto tienen? Fíjate que yo los vi más bien como translúcidos, más bien los vi como blancos, como que si fuesen luz. Wow. Eso es lo único que yo recuerdo. No les recuerdo si eran blancos o eran negros o eran morenos. Lo que te digo es que eran como iluminados. Luz. Tenían mucha luminiscencia. Uh-huh. Entonces, ¿y el siguiente caso, cómo empezó o cómo fue? Bueno, era un viernes en la noche, a eso de las 9, 10 de la noche, más o menos esa hora era, porque tenía la costumbre de ir a meditar a esa hora al techo sobre la casa que yo alquilaba y estaba en meditación. Yo me estaba meditando y luego abro los ojos y sigo meditando porque siempre me ha gustado meditar, abrir los ojos, meditar y abrir los ojos, en vez de siempre tenerlos cerrados. Entonces, en una de esas que estoy meditando, siento 3 presencias que están ahí. Cuando siento esas 3 presencias que están ahí, abro los ojos. Digamos que yo estoy así, literalmente acostado, pues entonces yo los veo que están aquí. Parece 1, 2, 3. Entonces, los veo, pero yo no me puedo mover. O sea, yo tengo como una especie de parálisis y uno de estos me pregunta que yo qué quiero. Y les digo que lo que yo quiero es moverme. Yo sí tengo miedo, pero yo no puedo hablar, sino que yo pareciera ser que lo digo en mi interior, igual que él me habla a mí telepáticamente y me preguntan 3 veces y lo único que le respondo es que yo quiero moverme. Eso es lo único. Y viene uno de ellos y agarra como una especie de bola de luz, como esfera, y me la lanza en la mente y hace bien, es como una luz así exacta y me entró en la mente y es como que estalla algo así y me sentí con mucha luz en el interior, ¿sabes? Yo les he dicho que en ese momento yo sentía que me preguntaban de cualquier cosa y es que yo sabía cualquier cosa que me preguntaban. Y bueno, la cuestión es que ahí es donde comienza básicamente todo. Fíjate. Ahí es cuando te refieres a que empieza básicamente todo, es que empieza ya tu
tu trayectoria quizás como para empezar a Sí, investigar sobre ellos, sobre estos temas? es que te voy a decir, yo en sí, yo no investigo esas cuestiones, sino que al contrario, en vez de investigar, bueno, no sé si tú has visto algunos programas, pero Sí. dentro de la historia no es que tanto que investigo, sino que mm, estos seres me dicen de que voy a irme a un lugar más tranquilo, que me voy a cambiar. Y claro, en aquellos entonces yo pensaba que era en alguna montaña y justamente como no pasó quizás ni un año ni 6 meses y fue que yo llegué a Suecia, fíjate. Es que Entonces, eso es lo que me choca, que cómo acá ¿tiene algo que ver que tú llegaras a Suecia? claro, sí, es que tiene mucho que ver. Ay, Ahora, les recuerdo que yo era vendedor de periódico en las calles. Entonces, cuando pasa todo esto pasó por el 2009, más o menos, y yo empiezo a hablar de esto no en el 2009, es decir, no es algo que a mí me pasa y yo abro un canal de YouTube para hablar. claro, No, a mí me pasa, pero han pasado 2009, como en el 2018 creo que abrí YouTube. Es imagínate. decir, pasan 9 años para que yo cuente esto. No es que me pasó y fui a abrir el canal Y de venga YouTube. ya, claro. No. Sino que en todo ese momento he tenido una preparación para diferentes cosas que hago. Y cuando pasa este incidente, es que ellos me hablan de eso. Luego tengo un sueño, esa misma noche tengo un sueño que me dicen que ya es momento que me regrese a El Salvador. Y así mismo, como me dijeron en el sueño, fui, hablé con el jefe y le dije, mira, yo me voy a regresar a El Salvador. Le di las llaves del lugar, hablé con la señora que me rentaba y le dije que me iba a ir y me voy al día siguiente. En eso que yo me voy, llego a El Salvador un miércoles. Fíjate que un jueves un amigo me invita a cantar porque a mí me gustaba cantar rap. Entonces me Ah, invita a cantar rap y alguien toma una foto y se la da a mi amigo. Pues mi amigo publica esa foto en Facebook y él me etiqueta a mí. Entonces hay una chica que escribe ahí saludándolo a él. Entonces, bueno, y como nos cae la notificación a los dos, yo la saludo y comenzamos a hablar. Y entonces que yo me entero que le ella echaste el vivía en ojo. Suecia. Entonces, ella vivía en Suecia y es con la que me Ah, casé. Fíjate. qué Entonces, todo bueno. fue casi que a la semana. Entonces, durante 6 meses estuvimos hablando vía Skype y todo. Y es que llego a Suecia. Cuando yo llego a Suecia, es que es justamente el lugar como me habían dicho que yo iba a estar. Fíjate, igualito, así. Entonces no era la ciudad, sino que era un lugar apartado. O sea, una cosa que muy difícil poderla tener en América. O sea, un lugar apartado solo en el campo. Pero fue justamente, luego recién llego el primer día y veo una flotilla de naves que la tengo grabada de aquel entonces. Y comienzo ahí un proceso en donde toda parte de la información que tuve en ese encuentro en Monterrey hasta que yo llego a Suecia es que empiezo a escribir libros. Entonces cuadernos, empiezo a sacar toda la información de misticismo, de planetas, de aliens, de muchas cosas. Entonces empiezo a sacar los cuadernos que todavía los tengo ahí abajo. Entonces comienzo a escribir y sacar todo lo que yo sabía. Pero A esto eso, de escribir, ¿te refieres a información que te dan ellos o que tú ya no, habías que ya me recapitulado? la habían dado en aquel entonces. Wow, wow. Porque yo no la podía sacar, fíjate, o sea, yo no podía, solo sabía que yo sabía cosas, pero yo no podía escribirlas. No sé, cada vez que yo intentaba escribir algo, mi mente se quedaba en blanco. No podía, lo intenté justamente después que me pasa, lo intento en México, nada, intento en El Salvador, nada. Justo que llego a Suecia, es como que algo se desbloquea y es que empiezo ya a escribir eh, muchas cosas muy espirituales, así como también de otro índole, de historia de la humanidad y la creación.
comienza ahí. Así que después pasa un lapso de tiempo, pasan como 4 años, algo así, casi 5 años, algo así, que vuelvo a tener un encuentro con estos seres. Estos eran de Andrómeda. Esto fue ya aquí en Suecia. Entonces, ¿Y estos son también luminosos o son distintos? estos eran anaranjados. Wow, piel anaranjada. Sí, la piel era anaranjada y eran muy parecidos a la tipología de los grises que conocemos, pero eran anaranjados y eran bastante altos, un poquito más de 2 metros medían, más o menos así. Y bueno, ellos me dijeron que ahora mi vida pues iba a cambiar, pero que siempre tenía yo la elección. Entonces, después, con la que era mi esposa en ese entonces, yo le platicaba de esto, pero ella no le gustaba saber mucho, ella muy científica, digámosle así. Entonces ella no creía mucho en estas cosas, entonces ya empezábamos a chocar y un día los aliens se le aparecen a ella y entonces le explican, le dicen de que yo iba a empezar a trabajar con ellos y es que ella entra en shock en ese momento. Como para no entrar en shock, ¿eh? La verdad. Sí. Entonces, claro, de hecho ella hizo un video y te lo digo que ella es una mujer escéptica de todo eso, pero esa vez sí estaba muy asustada porque la vinieron a buscar al dormitorio, aunque yo te digo que yo no sentí nada, o sea, no escuché nada, sino que la experiencia fue solo de ella, de nadie más. Entonces, le explicaron eso y cuando ellos se fueron, es que ella me despierta bastante asustada. Y me dice que han llegado los extraterrestres y que le han dicho que yo voy a empezar a trabajar con ellos y que si ella quiere empezar a trabajar también, porque necesitan que yo emocionalmente esté bien. Claro. Entonces, ella es cuando ya comienza a tener un poco de, ¿cómo puedo decirte? Un poco de diferencias más marcadas y es un día que ella me dice que ella no puede estar así realmente, porque ella ya veía otras cosas, por ejemplo, es ella la que me cuenta, porque yo no estaba consciente de que donde dormía, ahí ella, cuando se iba a trabajar, en las mañanas siempre veía que una esfera de luz estaba sobre la ventana donde yo estaba. Entonces, ella me dice que ella ya no puede con esas cosas, entonces me dice que me decida, o que si voy a estar con ella y vamos a hacer una familia normal, o me voy a quedar con los extraterrestres, porque ella no puede soportar eso. Wow. Y entonces, pues, ya las cartas ya estaban echadas y le dije que eso era algo que me correspondía a mí, así que pues nos divorciamos. Wow, y ese fue el motivo del divorcio. Sí, ese fue el motivo. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Creo que es el divorcio más raro que he escuchado en mi vida. Claro, entonces, bueno, teníamos hijos de por medio también, Sí. pequeñitos, de 2 y 3 años. ¿Pero tú sigues viviendo en Suecia o ya no? Sí, sigo aquí. ¿Sigues ahí en Suecia? Sí, sigo. Y sigue. Y bueno, ahí ya comienzo yo otro proceso de capacitación para colaborar con extraterrestres. Entonces ya viene uno que se llama Falcon y me viene a buscar a casa. Falcon, como halcón, ¿no? Sí, exacto. Falcon. Entonces llega, viene a casa donde yo vivía antes y bueno, él me dice si quiero trabajar con extraterrestres. Wow, entonces, en primera instancia, yo estoy un poco como en shock. Primero porque no es normal eso, obvio. pero él me presentó muchas cosas que sí, que él era un extraterrestre. O sea, él es un alien, entonces me presentó así muchas pruebas que yo le creí. Entonces, fue ahí donde comenzamos esa capacitación, digamos. Wow. Y después me doy cuenta que hay muchos humanos más que han venido trabajando también con aliens. De hecho, uno de ellos es el que me da una orientación para saber cómo iba a ser el trabajo. Mi primer trabajo es que tenía que ir a buscar a una persona a Italia. Entonces, en este trabajo, lo bonito es que solo se te dicen tres cosas de instrucciones y tú no tienes que tener inseguridad, ¿sabes? Sino que cuando te dicen esas 2, 3 cosas,
pareciera ser como que todo el universo se acomoda para que tú hagas todo lo que tienes que hacer. Entonces, tú no debes de preocuparte por nada. En el momento que tú te preocupas por el cómo voy a hacer, no voy a poder, las cosas ya no se pueden dar. Entonces, en el primer entrenamiento que empiezo a tener es eso, el manejo emocional. Por muy difícil que sea, no preocuparte. Entonces, todo el universo comienza a ver mágicamente cómo te abre el camino para que tú cumplas las cosas. Entonces, por ejemplo, en esa ocasión me dijeron de este señor, y bueno, solo 3 cosas fueron las que me dijeron, y yo dije, rayos. Y me pregunté, ¿cómo voy a hacer si yo no hablo italiano? Pero no me preocupé, solo me cuestioné cómo iba a ser. Y fíjate que regreso del bosque y abro Instagram y veo un mensaje de una persona que me dice que vive en Italia. Y me dice que vivo en Italia, saludo de Italia. Y yo le pregunto si realmente ella vive en Italia y si sabe italiano. Y me dice que sí, que lo sabe perfectamente. Entonces le dije que si nos podemos ver. Y bueno, ella me dijo que sí. Veámonos, me dijo. Le dije, mira, necesito que contactes a esta persona. Y bueno, se dan todas las circunstancias. La persona acepta ir porque le menciono de un extraterrestre que solo él conocía, porque es el que me habían dicho y por eso él accede a vernos. Entonces, pues voy a la casa de él y ya es que yo me quedo alucinado porque él era uno de los que trabajaba con extraterrestres de un grupo que en principio eran 6, pero que después eran más de 100 personas que estaban colaborando constantemente con extraterrestres en el año 1956. De hecho, es un caso que se llama W56, el caso de Amicizia, creo que se llama en italiano, que es el caso de la amistad. Entonces, es un relato en los cuales en el 56 llegan unos aliens y estos aliens encuentran, estos 6 chavos se encuentran con estos aliens y ellos, pues, para hacértelo breve, empiezan a trabajar con los extraterrestres en grandes operaciones de divulgación y muchas cosas más. El trato era que ellos no podían hablar eso como más o menos en 50 años, algo así. Por ahí así era. La cosa que eso se cumplió en el 2006. Entonces, en el 2006, los sobrevivientes todavía, que ya eran ancianos, como de 80 años o 70, mayores, sí. Ya eran mayores, publican un libro y ese libro se llamaba Contactos di Masa. Ahí ellos muestran fotografías de los aliens, naves del interior, del exterior, contactos, todo documentado y le contaron digamos al mundo, pero a los italianos que ellos vivían y trabajaban con extraterrestres. ¡Wow! Dime. Después de eso, hay también otro caso que es el de ahí de España, que es el caso Humita, que también había humanos que colaboraban con los aliens. Entonces, y no solamente ahí, es que también en Noruega se da otro caso de personas que trabajaban con aliens. Y luego, apenas recientemente me acabo de enterar de un caso allá en México de una persona que también es que él trabajaba con los aliens, pero la diferencia es que a esta persona los aliens se lo llevaban al planeta Marte, pero escucha que se lo llevaban a él con todas sus cosas. O sea, con toda su oficina se lo llevaban. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero qué locura. Pero tú conseguiste hablar con esa persona, te contó su caso. Sí, claro. Él me cuenta el caso. Permítame que se empañe un poco la cámara. Ahí está. Claro, yo consigo hablar con él. De hecho, son pocas personas que llegan porque él ya está un poco mayor y consigo hablar con él. Él me muestra muchas cosas que nunca había mostrado a nadie. Me permite tomar video de libros extraterrestres, de muchas cosas. Me permite él acceder a todo eso y a él me cuenta cómo es más o menos toda la situación en cuanto a trabajar con aliens. Y bueno, ahí es donde ya comienza, digamos, mi labor. Espectacular, de verdad, Marcelo. Entonces, tu labor, digamos, ¿en qué se basa? Fíjate que no puedo decirte en sí, por seguridad, en qué se basa. Lo que sí te puedo decir, que pueden ser cosas
muy sencillas, así como hay operaciones que son un poco ¿cómo se dice? Un poco más complicadas. Fíjate, en ocasiones les he mostrado videos como las naves se ponen arriba de mi casa, o a veces, pero Sí, yo los he visto, sí. sí, o a veces voy caminando y están enfrente de la casa y ahí están las naves. eh, Tengo fotografías de ellos, pero esas no las publico, pero las tengo. Algunos que otros se las he mostrado, así en privado, así en confianza. Y bueno, ese tipo de materiales. Así que con el que cuento con ese material, porque no me va a corresponder a mí sacarlo, sino que le va a corresponder a otra persona. Pero pues mientras tanto, pues tengo todo eso documentado. Así como pasa con estos italianos, que ellos no decían nada. Se publicaban cosas, pero ellos no salían. Sino que hasta después es que se da. Es una manera que tienen diferentes razas de trabajar. Porque fíjate, hay una raza que son estos de los que te hablo, que tenían una forma de trabajar bastante curiosa. Fíjate, ellos forman a personas, a científicos, pero también tienen barrenderos, también tienen pintores, o sea, hacen un catálogo de personas que trabajan con ellos bastante nutritivo. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, al científico, fíjate, le permiten ingresar en la nave, le explican cómo funciona la nave, le explican todo lo que él quiere saber y lo instruyen en nueva física, matemática, todo. Y en la vida real es que él es un científico. Ahora, bueno, ya murió en el 2012, pero la cuestión que él lo instruyeron todo. Entonces se convierte en científico, pero a él no le dan ninguna sola prueba. Fíjate, más que el conocimiento. Pero al pintor, que es el que yo conozco, que se llama Gaspare de Lama, a él sí le dan todas las pruebas de fotografía, fotos de series, videos, incluso él tiene las voces de estos W56. Wow. Entonces, pero él nunca subió a ninguna nave, pero él tiene todas las pruebas. Entonces, estos aliens compartimentaron por completo. De hecho, había otro que se encargaba de rentarles casas a los extraterrestres. Espectacular. Cuando hablas de razas, ¿vale? Entiendo que hay distintas razas. ¿Crees que alguna de estas razas puede llegar a ser hostil para los humanos? Fíjate que dependerá mucho de la interpretación de lo que nosotros entendamos por ser hostiles. Voy a darte un ejemplo. Es que tal vez no es el hecho de que tiene que ser hostil con el humano. Tal vez hay hechos que les interesa, hechos, no de humanos, sino hay hechos que les interesa y que los humanos son utilizados para cumplir ciertos fines. Fíjate que cuando empiezo a ingresar en este mundo de los aliens, me percato que hay diferentes tipos de invasiones. Fíjate, nosotros pensamos que va a ser la hollywoodense, que las naves se van a aparecer encima. Sí, pero me doy cuenta que hay diferentes niveles. Fíjate, te voy a narrar, por ejemplo, dos de estos. Me di cuenta que hay también abducciones a través de los sueños, es decir, ya no llevan tu cuerpo, se llevan tu conciencia. Wow. Entonces, toda la gente te ve dormido, pero tú ya no estás ahí. O sea, es tu conciencia la que ellos se llevan. Es esa la que abducen, sino que ahora como que están en algún sector interesado más en el aspecto de las experiencias de lo subjetivo, más que en el tejido humano. De hecho, eso ya no es tan relevante porque tienen tratados, por ejemplo, Noruega, Suecia y Finlandia, bueno, representando en sí al planeta. Ellos tienen convenios con extraterrestres acerca de tecnología, en donde aquellos dan tecnología y estos a cambio les dan tejido biológico. Por eso es que existe el Arca de Noé que está en Noruega. No sé si sí, cierto, y tanto. Claro. Sí. Que ponen, entonces, han puesto semillas de todas las plantas. Exacto, pero eso se da para el intercambio con extraterrestres, no por nosotros. ¡Wow! Claro, nosotros nos lo venden como si fuera una reserva, o nos dicen que es como una reserva. Sí, pero realmente no es así, sino que llegaron al trato de decir, miren, paremos las abducciones en físico que quieren. Entonces,
Los aliens mandan una solicitud y dicen, mira, yo quiero el tejido de una planta o un mono, lo que tú quieras, o un humano que con estas características, estos genes y listo. Entonces te lo entregan y reciben un intercambio. Guau. Entonces, por eso ya no se dan esas. Entonces, pero también está otra guerra que son la temporal. Es decir, que hay otras especies de aliens que no les interesa que te disparen o disparar, no, sino que ellos van sobre el tiempo. Entonces, cambian las líneas de tiempo para que algún sector histórico que a ellos les beneficia se llegue a dar. Entonces, hay una constante batalla del tiempo, hay brigadas del tiempo, tanto negativas como positivas. Y cuando suelen darse este tipo de batallas, los resultados son como el efecto Mandela que nosotros decimos. Entonces, De ahí este viene. ¿Y el déjà vu puede ser que tenga algo que también ver? el déjà vu, el efecto Mandela y también el efecto donde tú sientes a veces que un día dura menos y otros duran más. Entonces, todo eso se dan porque hay batallas de seres que están peleando en las líneas de tiempo. Wow. Me parece fascinante porque ahora que has mencionado el tema de las conciencias, eh, hace unos programas tuve un chico mexicano que habla pues sobre ayahuasca, hubo otro hombre que ha tenido experiencias con ayahuasca. Ya sé que no es un poco raro, pero ¿crees que tiene algo que ver la conexión? Porque ellos hablan de cosas muy similares y no sé, ¿crees que puede haber alguna conexión? Los planos o las realidades que la gente vive cuando toma la ayahuasca tienen algo que ver con conexiones con otros seres y tal. ¿Crees que podría darse? Mira, primero, yo estoy en contra de que se use la ayahuasca, la ¿Mm? marihuana o cualquier tipo de De planta. sustancia. Realmente eso no se necesita y eso es algo absurdo quienes lo hacen. Les voy a Ujú. explicar dónde y cómo está un poco más para que me entiendan. Ajá. Suponte tú de que, digamos, en esta taza, aquí digamos que se encuentra la parte espiritual. Suponte tú. Y nosotros somos hormigas. Entonces, digamos que tú consumes la planta cualquiera o cualquier sustancia, el sapo, el búfalo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Están las dos hormigas. Viene una, lo prueba. Esa es como que pega un gran salto y logra visualizar todo lo que hay. Pero ¿qué sucede? Cae. Mm. En cuanto a la otra, decide recorrer todo el camino que le va a llevar estar ahí. Y cuando llegue a la cima, esta va a poder estar ahí. Más sin embargo, la otra no, solamente va a poder percibir lo que hay y se va a acostumbrar Igual. tanto a percibir que se va a quedar a pura sustancia, a puros saltos espirituales caer, puro salto y caer y caer y caer. Mientras aquel que decide tomar el otro camino es el que va a poder estar dentro de ese conocimiento. Wow. Entonces, esa es la mejor metáfora en la cual te puedo hablar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, es como el que quiere tomar esteroides para ir al gimnasio y ponerse fuerte, tal. Y cuando ya vas ahí, quieres estar ahí. Y te da igual el resto del camino porque sabes que es el camino fácil, ¿no? Por ahí va. Exacto. Exacto, es como que te inyectes algo y tengas músculos, pero los músculos no tengan fuerza. Claro, o bueno, o que el proceso sea más sencillo para llegar. Claro, y más Claro, rápido, y mucho más rápido. Claro. claro. Entonces, la verdad que las personas que promueven esto son bastante irresponsables también, porque para eso es un proceso. Mira, la planta, vamos a hablar, y es curioso porque yo tengo una lucha constante con las plantas, ¿sabes? Sobre todo con esas. Sí, ¿no? Pero ¿qué sucede? Las plantas son parte de la Matrix. Entonces, cuando tú vas a tomar una sustancia de esas, tú por lo menos tienes que tener un año de preparación. No puede ser Yo he escuchado irresponsables que dicen, una semana antes prepárate. Es que es imposible. ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces son muy irresponsables porque voy a ponerte un ejemplo. Fíjate, suponte que yo me acabo de divorciar, un ejemplo. Pero yo no me quería divorciar, pero suponte que me acabo de divorciar. Yo estoy mal, o sea, estoy jodido, problemas Triste. emocionales, triste, y de repente alguien me dice, vamos a la ayahuasca. ¿Cómo esa planta me va a encontrar? Es que esa planta se va a convertir en el mismísimo diablo, porque es todo lo que yo estoy proyectando.
Por eso es que hay muchas personas que se han quedado locas respecto a eso, y yo lo sé, porque una de mis mejores amigas quedó así. Wow. Entonces, y eso que yo le advertí, no lo hagas, tú no lo necesitas. Pero bueno, básicamente ella por presión terminó así. Una de muchos casos. Entonces, realmente la ayahuasca y esos elementos, como te lo expliqué, solo te sirven para saltar y ver cosas y bajar. Pero así te va a tener. Entonces, al final te vuelve un vicio. Porque sentís que necesitas eso para volver a entender cosas que ni siquiera vas a solucionar. Entonces, agarrás el camino lento, pero es que al final te va a fortalecer y vas a ver todo eso. Cuando llegas por el camino, no lo llamo tampoco, fíjate que lo llamo lento, pero sí es de valientes. Porque quien consume las plantas y todas estas cuestiones son cobardes. Y te voy a explicar por qué. Porque se necesita mucho valor para enfrentar las cosas sin ningún tipo de sustancias. Así de fácil. O más Entonces, esfuerzo también, ¿no? claro, pero se necesita básicamente eso, tener valentía para enfrentar todas las cosas sin sustancias. Entonces, cuando ya ocupas, por ejemplo, cuando alguien está borracho y se le quiere declarar o volver, o una persona que se le quiere declarar a una chica volver, se va a poner borracho para agarrar valor y decirle, ¿me entiendes? Entonces, Sí, es un cobarde, es lo mismo. Bueno, sí, claro, es que o el easy way, ¿no? El camino fácil, vamos por aquí, porque, claro, entiendo que para llegar a esos saltos de conciencia tal se necesita unas herramientas tuyas, no externas, ¿no? Exacto, Procesos de meditación o todo este tipo de cosas, ¿no? exacto. Cuando ahora hablabas de conciencia, que secuestraban las conciencias, ¿crees que hay alguna relación con, por ejemplo, el budismo habla de la reencarnación? ¿Crees que hay alguna relación con que al principio del programa que has hablado de que somos almas que han entrado en un cuerpo y tal? Yo entiendo que cuando hablamos de almas hablamos también de conciencia. Pregunto. No, son dos cosas diferentes. Es que eso me interesa mucho. Me interesa No, mucho. son dos cosas diferentes. Incluso, fíjate que el mismo alma es un vehículo todavía. Así como el cuerpo es el vehículo del alma y del espíritu, el alma sigue siendo un vehículo de componentes. Entonces, nosotros pensamos que el alma y es que ahí termina todo. No, es que ese todavía es un vehículo para otro tipo de componentes. La conciencia, voy a hacer una pregunta, fíjate. Cuando te mueres, ¿se muere tu conciencia? ¿Se muere tu alma? ¿Las dos se fusionan? ¿Cómo es? Entonces, empiezan a surgirte todas esas preguntas. Entonces, las dos cosas son algo muy diferente. Es que a mí lo que me da miedo a título personal es la pérdida de la conciencia de uno mismo, tus recuerdos, tus vivencias, total. Que yo creo que al final es lo que nos da miedo a todos, o al menos a mí y a la gran mayoría. Porque lo que no quiere uno es sentir que va a desaparecer. Ese es el problema. Y yo entiendo que lo que tú has dicho, tu metáfora, el alma va por un lado y la conciencia quizás desaparece, ¿no? Claro, pero aquí es otro punto. Lo que pasa es que la muerte tiene muy mala mercadotecnia. Uh-huh. Entonces, da miedo. por eso te digo, tiene muy mala mercadotecnia. Pero les da miedo, un ejemplo, la transición espiritual, pero no les da miedo fumarse 5 o 6 cigarros diarios. Buah, ya ves. Entonces, es una lógica incoherente, ¿sí me entiendes? Totalmente. Claro, es que el cigarro cada calada te acerca más a ese momento que te da tanto Claro, miedo. entonces realmente, si te das cuenta, es que es tonto. No te digo a ti que eres tonto, sino... No, yo no fumo, si no he fumado en mi vida, ni una calada. Claro, pero lo que te digo, de decir, es que le temo a la muerte, ok, y fumas. Claro, Te exacto. emborrachas, te drogas, o sea, y no le tenés miedo a la muerte. Entonces, No, yo a título personal lo que hago es siempre deporte, comer bien. Yo he destinado mi vida al deporte, como te he dicho antes, tuve una etapa de mi vida como luchador profesional y solo en mi vida era deporte, ya. claro. Yo no he fumado en mi vida ni nada. Yo hago todo el esfuerzo para no. Te puedes ir mañana o te puedes ir en 30 años, pero por lo menos estar un poco preparado. Claro, fíjate, o sea, está bien, aunque
el cuerpo no sirve de mucho que te lo prepares tampoco. Porque ahí los gusanos se van a dar gusto. Es verdad. Entonces, Vale, pues, vale, pero es un escudo al miedo que tengo, Marcelo. Porque claro, tú tienes miedo, no, ¿no? no, ¿Estás tranquilo? claro, todo el tiempo. Es como un viaje. Esto, es que mira, te voy a decir algo. Mientras tú temes a algo, es que eres dominado de eso. Mm, En cambio, si vos realmente aceptas dentro de la misma espiritualidad que tú eres inmortal, a mí de hecho, a mí me emociona, ¿sabes? No lo estoy deseando porque es cuando tenga que ser. claro. Pero a mí me emociona pensar que voy a vivir en otro país o en otro planeta, o que voy a tener otra esposa, otro tipo de novia, otro tipo de hijos, que yo voy a tener otro tipo de papá. O sea, esas nuevas cosas que me esperan en la otra vida es que a mí me emocionan mucho. Entonces, eh, pero no pienso mucho en eso, trato de disfrutar esta vivencia que me toca ahorita, Claro. pero a mí me emociona eso. Además, no es primera vez que lo paso, es que ya muchas veces he pasado esa transición y he sido deportado a la tierra. Entonces, pues realmente es una cuestión que es más psicológico, es una emoción bonita la conociente. Ahora, no estoy diciendo que se vayan a matar, no, hay Oh, que claro. respetar el proceso que vamos a tener, pero fíjate que hay algo muy curioso respecto a eso y es una reflexión que las personas tienen tanto miedo a morir que viven como si son inmortales. Fíjate, Wow. fíjate esto es lo que te voy a decir. Por ejemplo, yo no le tengo miedo a la muerte, pero yo vivo como si soy inmortal. Pero la mayoría de personas intenta vivir como inmortal, desperdician el tiempo con gente tóxica, desperdician el tiempo con vicios, pierden el tiempo en cualquier tontera como si son inmortales, como si el tiempo lo tienen de sobra. En cambio, en mi caso, como yo sé que en un momento voy a terminar, intento vivir al máximo todo lo que yo pueda. Si estoy con mis hijos o mis hijas, entonces intento disfrutar todo el momento que puedo con ellas. Cuando me toca laborar, disfruto todo ese momento lo más que pueda hasta que yo ya mi cuerpo ya no puede. Entonces, tienes que disfrutar todo al máximo y eso, ¿qué va a implicar? Que vas a vivir más. ¿Por qué? Porque cuando tú valoras que no eres inmortal, eso reduce también la cantidad de personas con las que desperdicias el tiempo. Entonces, el que piensa como inmortal llama amigos a cualquier tonto que le da un vaso de agua o que le da un café o que te invita a una cerveza, ya es tu amigo. Entonces, si pensás como mortal, al final te vas a dar cuenta que no puedes desperdiciar tu tiempo con gente que hoy le haces un favor, pero ya mañana no te habla. Entonces, Wow. eso es desperdiciar tu tiempo y ese tiempo ya no va a volver nunca. Entonces, pensar como mortal es valorar el tiempo de tu vida y dedicárselo a las personas que son especiales. No ni siquiera que van a estar siempre contigo, no, pero que son representan un momento especial de tu vida. Genial, Marcelo. Me encanta esta reflexión porque hay una frase que me encanta que dice que somos el tiempo que nos queda. Así que hay que aprovecharlo al máximo. Marcelo, llevamos una horita y yo podría estar aquí hasta mañana si quieres, pero como entiendo que tú tienes tus quehaceres, danos las fechas de la convención que vas a hacer en Madrid. Vuelves a repetir, porque si puedo voy a ir, y te lo prometo. Si puedo, voy a ir. Perfecto. El 23 de julio voy a estar en el centro de Madrid. Así que, bueno, Julio, después le voy 23 a... de julio, 23 de julio. Julio. Tengo vacaciones, cuenta conmigo. Ya está. Perfecto. Entonces, el 23 de julio me voy a presentar ahí en Madrid. Igual, los que quieran visitar mi canal, ahí les pongo toda la información, que no la tengo en mano, pero ahí te la voy a mandar. Y Genial. listo, ahí nos podemos ver. La conferencia que voy a dar ahí se llama Informes Extraterrestres. Entonces, es una conferencia que la he diseñado en donde muestro evidencia de las cuales he sido partícipe también, así como también muestro otro tipo de evidencias que no son mías, no fueron tomadas por mí directamente, pero sí con gente allegada a mí, que no están en internet en su mayoría, así como también partes como de la evolución espiritual y emocional y psíquica. Entonces, viene bastante complementada toda la conferencia, así que ahí la pueden
presenciar los que viven en España o en Europa. Genial, Marcelo. Danos tus redes, tu canal de YouTube, tus redes, Pero Instagram. me pueden encontrar como El Conocimiento Prohibido y así usted me va a encontrar hasta en sus sueños. Genial. Va a ir todo en la descripción. Pondré los enlaces en la descripción. Y Marcelo, de verdad, hemos hablado de tiempo. 1000 gracias por tu tiempo, de corazón, 1000 gracias. De nada, brother. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.